Ay, el fútbol. Ese deporte que nos hace vibrar, que nos pone la piel de gallina, que nos arranca lágrimas, pero también sonrisas. Un sentimiento que va más allá de los 90 minutos, que hace latir al mundo al mismo compás. Y en esta mezcla de emociones nace un club en la ciudad de Madrid, uno de los clubes más importantes de la historia de este deporte. Pero, ¿es esta grandeza del club realmente justificada? ¿Cuáles son sus orígenes? ¿Sabéis la historia del actual presidente del Real Madrid y cómo llegó a dirigir a este gigante? ¿Tiene la solidez financiera suficiente para afrontar los cambios que vienen? Si algo bueno nos han dado los ingleses es desde luego el fútbol. A finales del siglo XIX, comienzos del XX, se crearon las primeras sociedades para poder jugarlo. Una de ellas fue el Madrid Fútbol Club, la semilla del actual Real Madrid. Juan Prados fue el primer presidente de la historia del Real Madrid. Nacido en Barcelona, fundó el Madrid Fútbol Club en 1902 junto con su hermano Carlos Prados, que después también sería presidente. Y sí, has oído bien, los fundadores del Madrid son catalanes, de Barcelona. Menudo disgustito se va a pillar alguno. Os prometo que yo no he hecho el retrato de Carlitos, ¿eh? Se notaba cuál era el favorito. Y otro dato curioso que te voy a contar. El primer entrenador de la historia del Madrid no era el típico españolito. No, fue un irlandés, Arthur Johnson. Bueno, total, que resulta que en el año 1905 el Madrid consigue su primer título frente al Athletic de Bilbao, la Copa de España. 1-0 quedó el partido. Después de ver la cantidad de afición que habían atraído, en el año 1912 se decide que el equipo tiene que tener un campo oficial. Y ese iba a ser el campo de O'Donnell, que tenía una capacidad de cerca de 5.000 espectadores. Aquí podéis observar a día de hoy la ubicación exacta que tendría el campo de O'Donnell en la ciudad de Madrid. En este mismo año surgió una estrella, un delantero con una tremenda capacidad goleadora, que sería capitán y más adelante presidente del equipo de su vida. Este señor era Don Santiago Bernabéu. A tal punto llegó la dimensión del club que la mayordomía mayor de su majestad el rey, cuidado que no lo digo yo porque sí, sino porque lo vais a ver en la carta oficial que aparece en pantalla, concedió al Madrid el título de Real en el año 1920. Es por eso que el escudo del Madrid evolucionó hasta llevar la corona que lleva a día de hoy. Ante semejante trascendencia, el club decidió realizar un estadio más en esta época, el Velódromo de Ciudad Lineal, pero poco más tarde estalla en 1936 la Guerra Civil Española, que provocó que muchos jugadores acabaran ahí sus carreras o que se marchasen exiliados. Habría que esperar a la finalización del enfrentamiento para recomponer el club y el equipo entero. En 1941 el club pasa a llamarse con el nombre que ha perdurado a día de hoy, Real Madrid Club de Fútbol. Además, como podéis ver, se vuelve a recuperar la corona, ya teniendo un escudo bastante similar al actual. Y a todo esto, ¿nunca os habéis preguntado de dónde viene la rivalidad entre el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid? Pues bien, en 1943 en semifinales de Copa el Real Madrid se enfrentó al Barcelona. En Les Corts, en el estadio del Barcelona del momento, el 11 azulgrana ganó 3-0. En la vuelta, el Real Madrid consiguió eliminar al Barcelona con una tremenda remontada. ¿Cuánto creéis que quedó el partido? Pues ya os digo yo que no lo habéis acertado. El Madrid venció 11-1. Aquí nació la eterna rivalidad entre ambos clubes. Bueno, total, que el 15 de septiembre de 1943 un tal Santiago Bernabéu se estrenó como presidente del Real Madrid y en el año 1947 se terminan las obras del Estadio Nuevo Chamartín después de 30 meses de obras. Fijaos las diferencias entre el Chamartín antiguo y el Nuevo Chamartín. Notables, ¿verdad? El fútbol europeo iba adquiriendo un gran nivel. Consciente de ello, a principios de los años 50, el prestigioso periodista francés Gabriel Anot ideó una competición en la que participasen los equipos campeones de cada liga europea. La propuesta gustó a los dirigentes del periódico francés L'Équipe, que organizaron el campeonato.
El campeonato finalmente se hizo realidad en el año 1956. El Real Madrid ganó la primera Copa de Europa de la historia el 13 de junio de ese año. Fue el inicio de las 5 consecutivas que consiguió. Logró un hito mundial bajo la figura de uno de los mejores futbolistas de la historia, Alfredo Di Stéfano, y durante la presidencia de Santiago Bernabéu. A modo de resumen, como eventos relevantes de los próximos años destacarían el Real Madrid de los Yeye, la retirada de Miguel Muñoz del banquillo del Real Madrid después de 14 años en la temporada 73-74 y en ese mismo año la muerte del presidente Santiago Bernabéu. Posteriormente ya vendría la famosa quinta del buitre con Emilio Butragueño, Martín Vázquez, Sanchís y en el año 1989, ojo a esto, France Football concede el Superbalón de Oro a Alfredo Di Stéfano, la única persona en el mundo que lo tiene de la historia. Ni Messi ni Cristiano tienen este trofeo. Mirad qué guapo es el Superbalón de Oro. Más recientemente, si cabe, destacarían como eventos y personajes el entrenador Vicente del Bosque, jugadores como Villatovic, consiguiendo la 7ª Copa de Europa en 1998 después de estar 32 años sin ganar el trofeo. Pero bueno, tanto tiempo se vio compensado con el trofeo FIFA al mejor club del siglo XX. Después llega un tal Florentino Pérez en el año 2000 y ficha a Luis Figo y después a los Galácticos. Madre mía, menudo equipazo. Pero es que la guía de todas esas estrellas que tenía el Real Madrid fue un fichaje que aterrizó en 2005. Se me pone la piel de gallina solo de pensarlo. El jugador más técnico, más sensato, con más liderazgo que haya pasado por el Real Madrid. Un auténtico brujo dentro del terreno de juego. En efecto, estoy hablando de Thomas Gravesen. Ya en serio, ¿me podéis explicar cómo se puede pasar de ser esta persona angelical a este monstruo? Siempre en nuestros corazones, Tomás, te queremos. En 2006, Florentino Pérez abandona la presidencia del Real Madrid por no saber gestionar correctamente al vestuario, pero vuelve en el 2009 y ficha a un tal Cristiano Ronaldo, otro señor que se llamaba Kaká, Benzema, Xabi Alonso, y ficha a José Mourinho en el año 2010. El resto de la historia reciente ya la conocéis vosotros de sobra, así que no os voy a contar la cantidad de títulos y eventos que ha vivido el Real Madrid. Sin embargo, para entender el Real Madrid de presente, hace falta que entendamos el del pasado, que ya lo conocemos, pero también la historia de su actual presidente, que es un personaje bastante importante. Estaremos de acuerdo en que, por ejemplo, Tesla y Elon Musk generan mucho más dinero que el Real Madrid y Florentino, pero tienen una cosa en común. Y es que tanto Musk como Florentino son personas extremadamente influyentes y relevantes para sus respectivos proyectos. Florentino Pérez nació el 8 de marzo de 1947 en Madrid. Es hijo de Eduardo Pérez del Barrio, dueño de las perfumerías Shanghái y presidente de Copperlim, una cooperativa de perfumerías y limpieza. En 1970 se licenció en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid. Entre los años 1976 y 1983, Florentino Pérez empezó a desarrollar su carrera política de la mano de la Unión de Centro Democrático, también llamado UCD. Durante este periodo ocupó distintos cargos en la administración pública, como el de concejal de Saneamiento y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, director general de Infraestructuras del Transporte del Ministerio de Transportes y presidente del IRIDA del Ministerio de Agricultura. En 1983, Florentino Pérez retornó al ámbito empresarial y en ese mismo año ascendió a la posición de máximo ejecutivo en Construcciones Padrós, una de las empresas de la cual era uno de los principales accionistas. Desde el año 1993 y después de un largo proceso de fusiones, el empresario desempeña el cargo de presidente y consejero delegado de ACS, que significa Actividades de Construcción y Servicios.
contando con cerca del 15% de las acciones de la compañía. Para que os hagáis una idea, ACS es una compañía que ingresa cerca de 42 billones de euros. Aclarado todo entonces, ¿no? Pues bien, antes de meternos a analizar la chicha, es decir, las cuentas financieras del Real Madrid, toca ir a lo más básico. ¿Qué es el Real Madrid? Y sí, ya saltará el típico listillo de, hombre, pues un club de fútbol, tal. Pues no, hombre, no me refiero solamente a eso, me refiero a qué tipo de sociedad es el Real Madrid. Porque como veréis a continuación, esto es un factor clave a la hora de analizar un club de fútbol. En España, tras la Ley del Deporte de 1990, casi todos los clubes profesionales estaban obligados a transformarse en SAT para reforzar la transparencia y la responsabilidad financiera. Sin embargo, hubo solamente 4 clubes que, por su buena salud económica en aquel momento, quedaron exentos. Real Madrid Club de Fútbol, Fútbol Club Barcelona, Athletic Club de Bilbao y Club Atlético Osasuna. Estos equipos siguen siendo propiedad de sus socios, quienes cada cierto tiempo eligen al presidente y a la directiva. En cambio, la mayoría de los demás clubes españoles, por ejemplo Atlético de Madrid, Valencia, Sevilla, Betis, etc., son sociedades anónimas deportivas, es decir, funcionan como empresas y tienen accionistas. Tanto las sociedades anónimas deportivas como las sociedades deportivas sin ánimo de lucro tienen sus ventajas y desventajas. Las ventajas de las SAT es que pueden recibir de forma más sencilla inyecciones de capital para llevar a cabo todos los proyectos que tengan en mente. Nuevo estadio, fichaje de jugadores, etc. Sin embargo, el hecho de tener accionistas hace que la identidad del club se ponga en riesgo. Un ejemplo sería el caso del Valencia de Peter Lim. Por el contrario, las sociedades deportivas sin ánimo de lucro encuentran más dificultades en obtener financiación, ya que la única vía que tienen para hacerlo es a través de deuda. Sin embargo, la identidad del club queda intacta, porque qué mejor forma de mantener esta identidad que con los socios de toda la vida que forman parte del club. Hay que entender que un club de fútbol no deja de ser como cualquier empresa cualquiera que hay por ahí en el mundo. Es decir, tienen una serie de activos de los cuales esperan sacar una rentabilidad, unos ingresos, con los que poder hacer frente a los gastos y poder llevar a cabo los diferentes proyectos que tienen en mente. La única diferencia en este caso es que el Real Madrid es una sociedad deportiva sin ánimo de lucro, por lo que no busca maximizar los ingresos de sus accionistas, busca la estabilidad financiera del club y que se puedan realizar sus diferentes proyectos a largo plazo. Para que todo esto se dé, hace falta que entre dinerito, es decir, ingresos. Os voy a contar las 4 fuentes principales de ingresos del Madrid. El pago de los socios y el estadio, es decir, entradas, museo, etc. Los ingresos por marketing, aquí principalmente destacarían los patrocinadores, Adidas, Emirates, HP, también incluirían aquí la venta de camisetas y otro merchandising. Los ingresos generados por el buen hacer deportivo del Real Madrid, es decir, los ingresos que se reciben por quedar mejor o peor en la Liga, en la Champions y en el resto de competiciones. Esto obviamente también incluye la sección del baloncesto y la sección femenina. Los ingresos de los derechos televisivos de la Liga y el resto de competiciones en las que el Real Madrid está presente. Y de estas 4 secciones, ¿cuáles pondríais de mayor a menor en función a los ingresos que generan? Pues qué mejor que hacerlo como si fuese esto una gala del Balón de Oro, ¿no? Aquí podéis ver todas las fuentes de ingresos del Madrid. El año 2025 es lo que se espera que consigan. La información está mostrada en millones de euros, por si hay alguna duda. Estoy seguro de que estos datos sorprenden a más de uno. Fijaos el impacto que tuvo el COVID en los ingresos del estadio en el año fiscal 2021 y su posterior recuperación hasta alcanzar cerca de los 400 millones de euros esperados en 2025. Como veis, tanto los ingresos por competiciones como por derechos de televisión son bastante estables, no superando ninguno de ellos los 200 millones de euros. Pero es que lo que más impresiona son los elevados ingresos por marketing y la tendencia ascendente de los últimos años.
Para que os hagáis una idea, de estos casi 450 millones de ingresos de marketing, más de la mitad provienen de los patrocinios con HP, Emirates y Adidas. Si se suman todos estos ingresos, vemos que el Real Madrid en la temporada 23-24 llegó a alcanzar cerca de los 1.100 millones de euros de ingresos. Para la temporada siguiente, en la temporada 24-25, el Real Madrid espera haber ingresado 1.200 millones de euros. Para los más curiosos os dejo aquí el desglose de todos los ingresos del Real Madrid en las temporadas 23 y 24, donde se puede ver cuánto ingresan por Liga y Champions, los patrocinios y hasta cuánto generan con las tiendas del Real Madrid y con la parte de los restaurantes. Una vez vistos los ingresos, toca ver los gastos, y esto lo vamos a ver de forma muy sencilla. El 90% de los gastos del Real Madrid lo generan dos partidas. En el último año, el Real Madrid se gastó cerca de 930 millones de euros. Pues bien, de esos 930, 340 vienen de gastos de operaciones, es decir, gastos relacionados con el mantenimiento y funcionamiento del estadio, servicios externos como asesorías, consultorías, etc. Y 505 millones vienen de los salarios de todos los trabajadores del Real Madrid, jugadores, entrenadores, staff, directiva y otro tipo de trabajadores. Pues bien, ¿cómo os quedaríais si os digo que de los 505 millones de salarios, el primer equipo del Real Madrid, según las últimas cuentas publicadas por la entidad madridista, cobran cerca de 430 millones de euros? Es decir, el 87% de los salarios totales del Real Madrid se los lleva el primer equipo. Para que os hagáis una idea, los del baloncesto cobran solamente 37 millones. Aunque estas cifras suenen muy rimbombantes, la verdad es que tienen sentido. Y es que el primer equipo del Real Madrid es el que más dinero genera y el más rentable. A continuación podéis ver una tabla donde se ve cómo de rentable es cada división deportiva del Real Madrid. Obviamente llama la atención lo que genera el primer equipo de fútbol. 1.036 millones de euros frente, por ejemplo, los 25 millones que genera el baloncesto, o los 10 millones y medio del fútbol femenino. Con esta tabla sacamos conclusiones muy interesantes, como que solamente hay dos divisiones que son rentables, es decir, que generen beneficio y no pérdidas: el primer equipo de fútbol masculino y el primer equipo de fútbol femenino. Tanto el baloncesto como las canteras del Real Madrid no son rentables. Así que no te engañen diciendo que el fútbol femenino no es rentable, porque en el caso del Madrid sí que lo es. Pero claro, y aquí viene la pregunta, ¿son estos niveles de gastos sostenibles para el Real Madrid? Pues bien, según la Asociación Europea de Clubes, los gastos de personal no deben superar el 70% de tus ingresos. En el caso del Real Madrid, esta barrera se ha superado de forma esporádica allá en los años 2000, como podemos ver, pero es que actualmente se sitúa en un 47%, es decir, en unos niveles notablemente sostenibles. Para que os hagáis una idea de la situación económico-financiera del Real Madrid, aquí en esta tabla tenéis todos los límites salariales de los equipos de la liga. Pues bien, el Real Madrid puede tener más de 400 millones de euros de gasto en salario más que el Barça o el Atlético de Madrid. Bueno, muy bien, hemos analizado los niveles de ingresos y de gastos, pero a nivel de deuda, ¿qué pasa? Bueno, pues el Real Madrid tiene 77 millones de euros de deuda con entidades de crédito, unas cifras bastante bajas comparada con la deuda que podría llegar a tener. Pero no sé por qué me da a mí que nos estamos olvidando de algo. Recientemente el Real Madrid ha realizado una de las decisiones de inversión más importantes de su historia. Y sí, estoy hablando de la reforma del Estadio Santiago Bernabéu. Es tan importante este proyecto que creo que es esencial que analicemos el impacto y las consecuencias de esta operación. La primera pregunta que nos tiene que venir a la cabeza es ¿cuánto ha costado el estadio realmente? Algunos os habréis quedado con la idea de que el Bernabéu ha costado 400, 500 millones de euros como se dijo inicialmente. Sin embargo, estas cifras están bastante alejadas de la realidad. Según las últimas cifras publicadas por el Real Madrid, la entidad blanca espera que la inversión total realizada con las obras de Santiago Bernabéu ronden cerca de los 1.347 millones de euros, es decir, casi 3 veces lo que se estimó inicialmente. Esta obra el Real Madrid la ha conseguido financiar con deuda,
Pero a ver, espera, que os estoy haciendo un lío. Os acabo de decir que el Real Madrid solamente tiene 77 millones de euros de deuda. Bueno, eso es porque cuando analizas un club de fútbol hay que distinguir entre la deuda corporativa, es decir, la del día a día para poder llevar a cabo tus operaciones, y la deuda de estos grandes proyectos de estadios y reformas. Estos elevados costes vienen justificados por el cambio de imagen del estadio, el techo retráctil y el invernadero subterráneo que inicialmente no estaba planeado en el proyecto de obra de sus 400-500 millones. Con esta última inversión obviamente se disparan el número de eventos que se pueden realizar durante el año, teniendo un impacto positivo en los ingresos del Real Madrid. También habréis leído recientemente los problemas de acústica y ruido del estadio, motivo por el cual se han tenido que cancelar algunos conciertos. El Real Madrid tiene planeado solucionar este problema con una inversión de cerca de 150-200 millones de euros. Y por cierto, no os creáis que el Real Madrid va a tener que hacer frente a este desembolso de dinero dentro de 1 o 2 años. El plazo medio para devolver la deuda es en el año 2053, a un tipo de interés del 3,2%. Y es que no sé si os estáis dando cuenta, pero es que desde que llegó este hombre al Real Madrid han cambiado muchísimas cosas y para bien. Se han conseguido aumentar los ingresos, reducir los niveles de gastos, reducir los niveles de endeudamiento y todo esto habiendo fichado a parte de los mejores jugadores del mundo y con la construcción del estadio de fútbol más moderno en la actualidad. Y bueno, si me dijeras que todo esto se ha hecho, pero sin ganar títulos, pero es que mirad la cantidad de títulos que se han ganado con Florentino Pérez. Como ya sabéis, hemos analizado toda la historia del Real Madrid y creo firmemente que Florentino Pérez merece estar entre los mejores presidentes de la historia del Real Madrid. Como os podréis imaginar, no os puedo dar consejos de inversión sobre el Real Madrid porque es una sociedad deportiva sin ánimo de lucro, así que no cotiza en bolsa. Sin embargo, sí que me gustaría dejar una reflexión no solamente de la situación actual del Real Madrid, sino de la situación actual del fútbol español. Fijaos en los datos, en los últimos años la Premier League se ha gastado casi 6 veces más que la Liga en fichajes. 6 veces más. Y no solo eso, actualmente España es el país que menos invierte en fichajes entre las grandes ligas europeas. Italia, Alemania, Inglaterra, madre mía, incluso Francia gasta más que nosotros. ¿Y qué pasa con nuestro talento? Pues lo que todos intuimos, se marcha fuera. La mayoría acaba en Inglaterra. De media vendemos cerca de 700 millones de euros en jugadores cada temporada. Y claro, eso tiene consecuencias. Porque seamos sinceros, es que el fútbol de España se está quedando atrás con respecto al resto de países. No hablo a nivel deportivo, sino a nivel de inversión, a nivel de dinero. Y es que sí que es verdad que en nuestra liga hay 3 clubes que se pueden salvar, como son el Real Madrid, el Fútbol Club Barcelona o el Atlético de Madrid. Pero ¿qué pasa con el resto de clubes? Y es que este análisis superficial que hemos hecho de la situación del fútbol español también tiene un impacto en el Real Madrid, porque está muy bien que siga fichando jugadores súper buenos, súper importantes, que económicamente esté bien, pero ¿qué pasa con el nivel de la liga? ¿Acaso queremos que solamente haya 2 o 3 equipos que puedan aspirar al título y el resto que estén a 30 o 40 puntos de estos? Me imagino que no. Como en el mundo de la empresa, la competitividad es la clave del crecimiento. Cuando todos compiten, todos mejoran, y esa rivalidad sana es lo que hace grande el deporte. ¿Os acordáis de aquella época dorada? Messi, Cristiano, Neymar, Bale, Benzema, Suárez, Modric, Iniesta. Un duelo que no era solo entre clubes, sino entre generaciones, entre estilos, entre leyendas. ¿Volveremos a vivir algo así? Ojalá, pero siendo realistas, no parece que vaya a ser pronto. Aún así, hay una cosa clara, el Real Madrid sigue siendo una excepción, un club sólido, con visión, con identidad y con un modelo que a día de hoy lo mantiene en la cima deportiva, económica y global. Y si algo ha demostrado este club a lo largo de su historia es que cuando el fútbol cambia, el Real Madrid no solamente se adapta, sino que lo redefine todo. Pues nada chicos, como siempre, muchísimas gracias por haber aguantado hasta el final y nos vemos en el próximo expediente. ¡Hasta luego!